el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Vamos a dar gracias al Señor por poder compartir su palabra. Vamos a pedir su bendición, su presencia. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche en que podemos meditar nuevamente en tu palabra y mirarnos a través de ella cómo estamos, cómo están nuestras vidas delante de ti. Señor, venimos siempre con un corazón necesitado de oír más de tu palabra por el Espíritu Santo, que tú escudriñes nuestro corazón, que lo escudriñes en lo más profundo de nuestro ser y nos hagas entender de tu sabiduría y nos reveles todas las cosas que tú tienes ahí dentro, Señor. Te pedimos tu gracia en esta noche, te pedimos que nos hables, que hagas que entendamos tu palabra, Señor, que tu palabra venga a ser viva y eficaz en nosotros como está escrito, Dios. Y te damos gracias por esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Bien. Yo realmente les voy a decir una cosa muy breve, ¿no? Lamento tanto que los hermanos no sean muy consistentes con los miércoles, ¿no? Supongo que deben tener muchas responsabilidades en la vida. Pero les digo que eso es inédito. O sea, no lo he visto en otras partes, sinceramente. Es una pena, ¿no? Es una pena que, digamos, teniendo oportunidad de meditar en la palabra, escudriñar las escrituras, no haya una consistencia. Supongo que algún motivo debe haber, ¿no? Pero bueno, eso lo quiero manifestar porque creo que no es lo correcto, ¿entienden, no? Creo, en la vida de iglesia, al menos, ¿no es cierto? No hay muchas oportunidades en la casa aquí de escudriñar. Ahora más bien hay los viernes, me parece, ¿no? Donde se puede escudriñar la palabra, pero no es muy frecuente, ¿no? Tal vez los grupos pequeños, algo así, pero un escudriñar la palabra y no es algo muy frecuente entre nosotros, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a continuar. El libro de Hebreos, hemos hecho una especie de alto para meditar un poco más respecto a este asunto de la conciencia, pero quisiera que ahora vayamos al capítulo 10 y continuemos en el punto donde nos habíamos detenido. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 19 al 22. Dice así, leamos, muchas gracias. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. ¿Qué tal? Dice, este es el verso en el que vamos a continuar todo lo que hemos venido meditando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a repetir este verso. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, todo este tiempo hemos estado hablando, estudiando lo que significa, a través del libro de Hebreos, lo que significa el paso del lugar santo al lugar santísimo. No olvidando lo que hemos compartido varias veces a este respecto, de que si el templo es una figura de la naturaleza humana, el lugar santo representa el alma del hombre o la vida natural del hombre, adámica del hombre, ¿no? Y el lugar santísimo representa la vida espiritual del hombre, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que el libro de Hebreos está hablando justamente de el paso que el sumo sacerdote efectuaba en el día de la expiación una vez al año, que ese es el contexto de todo el libro de Hebreos, el paso o la transición entre el lugar santo y el lugar santísimo. En otras palabras, hemos estado estudiando el cambio, la transición de una vida natural a una vida espiritual en la vida del cristiano, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos este versículo que hemos leído, es un versículo que es una especie como que de resumen de todo lo que el autor ha venido compartiendo a lo largo, resumen o conclusión de todo lo que ha venido compartiendo el autor del libro de Hebreos a lo largo de los capítulos precedentes. Y especifica claramente, habla claramente, que para entrar al lugar santísimo existen ciertos requisitos, ¿no es verdad? Existe libertad, pero ahí pone ciertos principios, ¿no? A través de los cuales o por medio de los cuales se puede pasar del lugar santo al lugar santísimo, ¿no es verdad? Por tanto, si estamos hablando de que el paso o la transición del lugar santo al lugar santísimo es la transición de una vida natural a una vida espiritual, que es lo que nos interesa, entonces nosotros vemos que hay ciertas cosas que deben ser observadas y que las vamos a mencionar para que esto sea posible, ¿no es cierto? Con frecuencia entre nosotros, entre los cristianos, hablamos de que debemos ser espirituales, ¿no es cierto? A la luz de todo lo que hemos leído en el versículo y que vamos a citar más adelante en detalle, a la luz de todo lo que está descrito, ¿no es cierto?, en esta porción de la Escritura, nos preguntamos realmente en qué medida esta espiritualidad es una realidad en la vida de los cristianos. ¿Entienden, no? Creo que ese es el punto aquí, ¿no es cierto? Y esto no en un ánimo nunca de digamos, apocar a nadie, ni mucho menos. Pero veo que aquí la palabra es muy clara sobre ciertas cosas y que normalmente no se menciona mucho entre los creyentes, ¿no es cierto? Por tanto, si no se mencionan es porque no se saben. Y si no se saben, entonces significa que tal vez seguimos nomás en el lugar santo, ¿cierto? Con algunas experiencias circunstanciales, podemos decir, del lugar santísimo. Pero no es lo que está hablando acá el apóstol. El apóstol está hablando de algo más permanente. Si nosotros vemos este versículo nuevamente en detalle, se mencionan muchas cosas. Yo he anotado 2, 4, 6, 8, 9 cosas en un versículo.
¿no? Para que esta vida, porque ustedes saben, el entrar al lugar santísimo es entrar a una vida espiritual. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí, ¿no es cierto? Entonces, para eso, miren, dice lo siguiente. Primero, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Es decir, todos estamos llamados a entrar al lugar santísimo. Todos. ¿No es cierto? Añade, por medio de la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? Nadie puede entrar al reino de Dios, a la vida espiritual del Señor, sin ser purificado de sus pecados, por medio de la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? Tercer punto, dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Entonces aquí está hablando del efecto de la cruz en el corazón del hombre, ¿no? Porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el templo del Antiguo Testamento, el altar de bronce, que era donde se ofrecían los sacrificios de las víctimas, estaba en el atrio, que esto era fuera del edificio llamado tabernáculo propiamente, o santuario, podemos decir en algunos casos, ¿no es cierto? El templo tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, que era un patio exterior, ahí estaba el altar de bronce, ¿no es verdad? Ahí se sacrificaban las víctimas, ¿no es cierto? Ahí se sacrificaban físicamente las víctimas. Podemos decir, haciendo un paralelo con el Nuevo Testamento, ese altar es una figura de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no es verdad? Algo que fue visible, tangible, físico, ¿no es verdad? Eso ocurrió en el atrio, ¿no? En el atrio, ¿me comprenden? Pero aquí el apóstol, cuando está hablando del paso entre el lugar santo al lugar santísimo, vuelve a mencionar la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo operando internamente, ya no externamente, podemos decir. ¿Me comprenden? Ya no estamos hablando de la cruz de Cristo operando en el cuerpo propiamente, sino en el corazón del hombre. Es muy diferente, ¿no? Obviamente relacionado, pero es la obra interna de la cruz en el corazón del hombre, que varias veces hemos dicho, es ahí donde está el velo puesto. ¿Me están comprendiendo, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes de los viernes seguro que esto ya lo dominan, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, está hablando de la cruz de Cristo operando en el corazón del hombre. Porque claro, nosotros podemos conocer toda la doctrina de la cruz, podemos entender lo que fue hecho, etc. Pero otra cosa es que esa cruz opere en nuestro corazón, ¿no? Que quite el velo que no nos permite ver las cosas espirituales, porque en el corazón, ustedes saben, el corazón del hombre, bíblicamente hablando, tiene dos partes, el alma y el espíritu. Eso es. A veces cuando se habla de corazón, se está hablando de entendimiento, de mente, de voluntad, etc. Eso es alma. Pero a veces cuando se habla del corazón, se habla que el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, dice por ejemplo, ¿no? Entonces se está hablando de algo espiritual, ¿no? Entonces en el corazón está el alma y el espíritu, ¿no? Parece una cosa muy sencilla, pero a la hora de la verdad no es tan sencilla en la experiencia, ¿no es cierto? No es tan sencilla. La palabra dice que tiene que penetrar hasta partir alma de espíritu. Eso dice, ¿no es verdad? Hebreos 4:2, en otras palabras, tiene que discernir el corazón, sus pensamientos y todo lo que está ahí dentro. Entonces, cuando aquí dice
por el camino nuevo y vivo, interesante, camino nuevo y vivo, ¿no? Que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo es algo que está en el corazón del hombre y fue rasgado cuando Cristo murió en la cruz, pero eso fue una obra interna. ¿Me están entendiendo? Interna, como que se rasgó el velo del templo, ¿no es verdad? Pero es algo interno del hombre. Por tanto, muestra la obra de la cruz eficaz, aplicada a nuestros corazones. Esto es el tercer punto, imagínense. El tercer punto. El cuarto, dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y en el libro de Hebreos hay por lo menos un capítulo y medio, 2 capítulos, 7, 8, y en otras partes más se menciona. Y se habla del sacerdocio, ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Entonces dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Está hablando de Cristo, pero el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de Melquisedec. Y eso también ha hablado el apóstol en los capítulos precedentes. ¿No es verdad? Eso. Entonces fíjense cómo es toda la historia, ¿no? El corazón, por ejemplo, lo ha tocado en el capítulo 4, capítulo 3, hablado implícitamente, pero está ahí. Algunas veces implícitamente, otras veces explícitamente, pero está mencionado, ¿no es cierto? Siguiente punto, dice acerquémonos. Tiene que haber la disposición de nosotros de acercarnos y querer entrar a la vida espiritual de una manera más plena, al lugar santísimo. Tiene que haber esa disposición. Acerquémonos con corazón sincero, dice. Y es interesante ver la etimología de la palabra sincero, o sincera, o sinceridad. El origen de esta palabra es muy interesante. En la antigüedad, digamos, en Roma, Grecia, pues ustedes saben que ellos eran artistas muy consagrados, ¿no? Hasta el día de hoy, pues, cuando uno ve una escultura griega, es sorprendente las proporciones que maneja y todo aquello, porque había una especie de cultura de la belleza, ¿no es verdad? Entonces, estas estatuas, eran esculpidas normalmente en mármol, ¿no? Mármol es una piedra sedimentaria que se forma por la deposición de capas de tierra, de suelo que se van depositando y con los años, presiones, temperaturas, etcétera, etcétera, se vuelve una roca, pero es una roca muy maleable, ¿no es cierto? Y si alguno de ustedes ha visto mármol, es bastante poroso además, a pesar de que uno lo ve brillando y demás, es muy poroso, absorbe agua, tintes, cualquier cosa, y es muy frágil. Entonces cuando los antiguos esculpían en mármol, muchas veces este mármol tenía defectos, ¿no es cierto? Pequeñas fisuras, pequeños agujeros, cosas de ese tipo. Entonces agarraban cera y cubrían esos defectos. Entonces la cera se asemejaba mucho al mármol, digamos. Entonces por eso dice sincera. ¿Me entienden, no? Sinceridad. En otras palabras, o sea, algo que no sea maquillado. Lo está diciendo, ¿no? Que no sea maquillado, sino que sea realmente como es, ¿no? Sin ninguna apariencia, que no refleja la realidad de lo que se es. Sinceridad de corazón, dice. Y estoy... Exacto, puede ser, ¿no? Sinceridad de corazón, dice, o con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe. Se ha hablado de fe en muchas partes del libro de Hebreos, ¿no? El capítulo 3 se habla del libro de Hebreos, más adelante se vuelve a hablar, el capítulo 11 del libro de Hebreos también habla de fe, y en otras partes, 3, 4, habla de fe, ¿no es cierto? Como les digo, este versículo es como una síntesis de todo aquello, ¿no? De todo lo que ha venido tocando el apóstol, porque el propósito del apóstol es decir, bueno, tenemos que entrar al lugar santísimo, tenemos que ser perfeccionados, y ser perfeccionados para él es, tenemos que llegar a ser espirituales o más espirituales. Esa es la cosa, ¿no? Dice, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, en otras palabras, una mala conciencia no deja entrar al lugar santísimo. Entonces, si no sabemos lo que es nuestra conciencia, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo? ¿Sí o no? Después bien, es bien manifiesto, ¿no? ¿O no? Es pues así, hermanos. Por lo menos en una experiencia permanente, ¿no es cierto? Yo no dudo que todos aquí somos nacidos de nuevo. Y el principio de nuestra vida es espiritual, ¿no? Lo que el apóstol está queriendo es que así como vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y seamos perfectos en toda nuestra manera de vivir. Eso es, ¿no? Y finalmente dice, lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, entonces aquí ya se imaginan, se puede hacer un resumen de todo el libro de Hebreos. Podríamos haber comenzado de aquí y empezar a tocar cada capítulo en particular que habla de estos aspectos, ¿no es cierto? Y es sumamente útil este resumen, porque realmente está aglutinando todo lo que hemos venido compartiendo y todo lo que se ha dicho en el libro de Hebreos. ¿Para qué sirve, digamos? Justamente para entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto? No son cosas aisladas, sino que están todas vinculadas, relacionadas, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hacer en estos minutos con ustedes es comenzar por la parte de atrás de este versículo, que dice, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa esto? Es muy interesante. Yo les digo que para mí ha sido un crucigrama esto. No podía entender lo que era realmente. No podía. O sea, me podías decir todo lo que querrías, digamos, al respecto, pero no lo veía, ¿no? Y pues puedo saber, memorizar, digamos, algo así, pero otra cosa es verlo, ¿no es cierto? Así que, lavados los cuerpos con agua pura. Esto es algo muy precioso, me ha parecido muy lindo esta última parte, me ha parecido muy linda esta última parte del versículo. Ahora bien, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Alguno de ustedes tiene idea a qué se refiere esto, este versículo? Perdón de los pecados. ¿Ya? ¿Algún versículo del Antiguo Testamento que hable algo relacionado con esto? El arrepentimiento. ¿Ya? Bueno, el agua está siempre en todas estas cosas. Bautismo de arrepentimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Arrepentidos. ¿Ya? Haber pasado ya el bautismo por aguas ¿Ya? nos ha limpiado ¿Ya? de todo mal. ¿Ya? Vuelto a nacer limpio. ¿Ya? Como diríamos antes, ¿no? Tibio, frío. Ya, bien. A ver, vamos a ir a la palabra. A ver, ¿qué es lo que dice? Hay mucho de eso relacionado, sin duda, hermano. ¿Me entiendes, no? Mira, a ver, primeramente, bueno, este versículo, esta parte, esta porción del versículo hace referencia
a los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes, específicamente cuando Aarón fue consagrado, dice que él y sus hijos fueron lavados con agua. Fueron lavados con agua que fue puesta o era puesta en la fuente de bronce. Perdón. En la fuente de bronce. Entonces, al ser consagrados, vamos a leer unos versículos, dice que fueron lavados sus cuerpos, ¿no es cierto? Sus manos y sus pies, su cuerpo, al ser consagrados, pero no solamente al ser consagrados. Dice que toda vez que iban a hacer un servicio de las cosas santas, iban a ofrecer sacrificios sobre el altar. Tengo agua, hermana, te agradezco mucho. A ver si me ayuda este dulcecito. Muchas gracias. Entonces, como les decía, al ser consagrados, eran lavados con agua. Y cuando hacían o iban a efectuar el servicio de las cosas santas, esto implicaba sacrificios en el altar de bronce que estaba en el atrio, o para entrar al lugar santo, entonces tenían que lavarse las manos y los pies con el agua que estaba en la fuente de bronce. No, lavacro. El lavacro. Fuente de bronce o lavacro, ¿no es cierto? Ahí se lavaban. Ahora ustedes saben que la fuente de bronce estaba un poco más adelante del altar de bronce. Ahora, el pueblo llegaba solamente hasta el altar de bronce. No podía pasar el altar de bronce. O sea, solamente los sacerdotes levitas podían pasar e ir más allá del altar de bronce en dirección hacia el tabernáculo propiamente, que era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, evidentemente esto está hablando de sacerdotes, ¿entienden? O gente consagrada para el ministerio. Hay unos versos que vamos a leer. Por ejemplo, al consagrarlos para el ministerio o introducirlos en el ministerio, vean Éxodo 29, versículos 4 y 5. Ya. Éxodo 29, versos 4 y 5 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. O sea, antes de vestirle las vestiduras santas, que era la consagración de Aarón en su ministerio, lo tenía que lavar con agua. A la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Específicamente en el altar de bronce, ¿no es cierto? Ahora escuchen esto. Vean el contraste. Ahora, estamos hablando de la consagración, es decir, la introducción de Aarón y de sus hijos en el ministerio sacerdotal. Tenían que ser lavados con agua, ¿no es cierto? Bien, ahora yo les voy a dejar esto para que lo mediten en su casa. Dice, respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante, ¿eh? Lo otro era la figura. Aquí el Señor Jesús está hablando también de una manera un poco velada: el agua y el Espíritu.
Algunos piensan que cuando se refiere aquí al agua, está hablando del bautismo. Y no es así. No es así. Vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Entonces, para ser introducido, ¿quieres leer? Sí, en Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya. Así que habla de una... Ahora vamos a ver a qué se refiere entonces el agua, ¿no? El que no naciere de agua y del Espíritu, dice, ¿no es cierto? Ahora escuchen este otro versículo. Esto está en Tito, capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice, Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. Qué interesante. Aquí está hablando, relacionando agua con ser regenerados en nuestra vida. ¿No es cierto? Una vez me encontré con una prima que yo la he visto contadas veces en mi vida. Y se enteró que yo era cristiano, había escuchado porque tiene unas amigas que me conocían, en fin. Y en uno de los ratos que estábamos charlando me dice lo siguiente: ¿y tú cuándo pues te has regenerado? Suena muy gracioso, ¿no? ¿Cuándo te has regenerado? Pero qué tremenda es esta palabra. En otras palabras, todos nosotros estábamos absolutamente corrompidos. Totalmente degenerados, podemos decir. Esa es la palabra. Pero aquí dice que el agua nos ha regenerado. Nos ha hecho otra criatura. El agua. Eso es lo que me ha dicho mi prima. A mí me sonó medio gracioso, pero para ella fue como decir, bueno, ¿cómo es que ha cambiado tu vida de una cosa a otra? Eso es. ¿No es cierto? Bueno, entonces esto era en la iniciación del ministerio sacerdotal de los levitas del Antiguo Testamento. Sus cuerpos eran lavados con agua. Y hemos visto en el Nuevo Testamento ya lo que el apóstol está diciendo, que hemos sido salvos no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. En otras palabras, esa agua está vinculada, relacionada a la regeneración espiritual que hemos tenido todos nosotros que hemos venido a asirnos del Señor Jesucristo. Hemos sido regenerados. ¿Me están entendiendo? Y el otro versículo que hemos leído en capítulo 3 de Juan, nadie, dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando más o menos lo mismo, en otras palabras, que lo que se menciona en Tito, ¿no es verdad? ¿Sí? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Interesante, ¿no? Entonces, para nosotros entender qué es espiritualmente, ¿no? Y en tu vida, ver qué significa pues realmente esta agua, que es capaz de regenerar, ¿no? Que es capaz de hacerte nacer de nuevo. Esa es la palabra legalmente. Amén. Está bien, eso es, pero vamos a ver, está muy bien. Ahora vamos a ver cómo llegamos a este asunto. Ahora fíjense, en el servicio continuo en el tabernáculo, ¿qué se dice al respecto? En Éxodo 30, versos 18 al 21, dice así, escuchen. Y esto era cuando los sacerdotes ya habían sido introducidos o consagrados en su ministerio.
dice lo siguiente: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Interesante, ¿no? O sea que para entrar al lugar santo, y también al lugar santísimo una vez al año, obviamente, o para ministrar sobre el altar, las ofrendas, presentar las ofrendas del Señor, etc., tenían que lavarse sus manos y sus pies. ¿No es cierto? Ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver cuál es la contraparte espiritual de todo esto que se está hablando. Porque estas son las figuras, pero espiritualmente, ¿qué significa? ¿No es cierto? Y aquí viene el aspecto más significativo. Respecto a la fuente de bronce, que era justamente donde se vertía y se ponía el agua para lavarse. Escuchen esto. Ya hemos leído este primer versículo, pero lo repito. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahora, este es el versículo que a mí me gusta. Esto está en Éxodo 38:8. Dice, hablando de Moisés, también hizo la fuente de bronce, de los que hicieron la fuente de bronce. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, escuchen esto, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es muy interesante. Hoy en día nosotros vemos un espejo, y en realidad un espejo es un vidrio detrás del cual se le pone una capa de azogue, se llama, azogue, ¿no es cierto? Que debe ser, que en algunos casos era mercurio, ahora no sé si utilizarán el mercurio, pues es medio peligroso, ¿no es cierto? Pero lo ponen de tal forma que realmente refleja muy bien la imagen que se está queriendo ver, digamos, o lo que esté ahí delante del espejo. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, en el pasado, no había pues tal vidrio ni tal azogue, ¿no es cierto? Sino que los espejos eran hechos de bronce. Eran hechos de bronce y era un bronce muy pulido, muy brilloso, podemos decir así, de tal manera que cuando veían un espejo de esa naturaleza, reflejaba nomás la imagen que tenía al frente, pues. Entonces, con un espejo de bronce podían verse, digamos, el rostro, o podían, qué sé yo, hacer alguna otra cosa, ¿no? Y estos espejos de bronce eran tan bien hechos que realmente reflejaban muy bien la imagen, muy bien la imagen. Pues bien, cuando se erigió el tabernáculo, entonces el pueblo de Israel trajo sus dones para hacer el tabernáculo, ¿no es cierto? Trajeron los diferentes materiales que se usaron para hacer los diferentes muebles o el mobiliario del templo. Por ejemplo, para el tabernáculo trajeron pieles de diferentes animales, algunas teñidas, ¿no es cierto? Incluso habían pieles de tejones. Interesante ver todos estos detalles ahí en la escritura, ¿no es cierto? Pieles de tejones, yo he pensado, ¿por qué tejones? Porque es algo muy suave, ¿no? Entonces, para proteger, digamos, contra golpes en el traslado, alguna cosa así, ¿me comprenden, no? Trajeron madera y pues donaron también de sus joyas de oro, ¿no?
donaron plata, ¿no es verdad? Y bueno, y para hacer la fuente de bronce específicamente, dice que la fuente de bronce fue hecha con los espejos de las mujeres. ¿Qué les parece? Así que hermanitas, no. Los espejos de las mujeres. ¿No es verdad? Bien. Ahora, las mujeres tenían espejos de bronce pulido, brillante, donde acostumbraban a mirarse como eran. ¿No es cierto? Agarraban un espejo y se miraban. Cuando observaban algo que no estaba bien, entonces enfrente del espejo lo corregían. Podían ver ahí, digamos, sus rostros, si tenía alguna cosa que no estaba bien, pues podían arreglar, o alguna marca o alguna cosa, ¿no es verdad? Lo corregían con el espejo de bronce, conforme a lo que ellos consideraban apropiado, ¿no es cierto? Y pues esto es por naturaleza, ¿no? A las mujeres les encanta esta cosa, ahí me llama mucho la atención. Yo veo a mi esposa, digamos, que ahora no está presente, ¿no? Pero se sienta ahí y pues tiene ahí una serie de cosas. Por naturaleza, realmente, no se miran al espejo, que el make-up, que el estito, que el color, en fin, es interesantísimo, ¿no? Pero eso es típico de las mujeres. Entonces, cuando veían algún defecto, alguna cosa que no estaba en su lugar, conforme a lo que ellas pensaban que debía ser, hacían la corrección debida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas mujeres fueron justamente las que llevaron sus espejos y se hizo la fuente de bronce. Ahora bien, como ha dicho el hermano, y es bien cierto, aquí ya podemos entender algunas cosas más claras, ¿no? El agua contenida en esta fuente de bronce o lavacro es otra palabra que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en Tito, en vez de decir el lavamiento de la palabra, se puede traducir también lavacro de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, que se lavaban en esta fuente de bronce, en este lavacro de bronce, ¿no es cierto? Entonces el agua representa justamente la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Ahora, ustedes saben que hay una connotación, ¿no? Por ejemplo, en Juan, capítulo 3, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces, está hablando de la palabra de Dios, la palabra escrita, ¿no es cierto? Pero dicha por el Espíritu. Entonces, eso sí que tiene tremendo poder. ¿Me están entendiendo? Tú oyes la palabra del Espíritu, oyes al Señor, en otras palabras, y cuando crees, tú naces de nuevo. Así es de sencillo. Pero tiene que haber ambas cosas. En otras palabras, yo pienso que lo que está puntualizando es que no se trata de oír la letra. Porque los católicos también saben muy bien la letra, ¿no? A veces yo escucho a algunos curas ahí predicar en la televisión. No lo hacen mal, te cuento, ¿no? Podrían venir aquí de vez en cuando también, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, conocen las Escrituras. Un día he escuchado a uno de esos curas compartir sobre el libro de Ezequiel. Ha tocado unos versículos ahí, muy coherente todo lo que ha dicho, muy bien. ¿Ves? Esa es la letra, digamos. Pues. Y el espíritu. Por eso es que nadie se convierte, pues. Porque si hubiera espíritu, con semejante palabra, ¿me entiendes? O sea, evidentemente la gente sería regenerada, pues. Podría creer esa palabra, ¿me entiendes? Y nacer de nuevo. Entonces, agua y la palabra. ¿No es cierto? El agua y el espíritu. ¿No es verdad? Entonces, el agua representa aquí la palabra de Dios. ¿No es verdad? Y es justamente la palabra de Dios donde nosotros nos miramos, pues,
y vemos cómo estamos. ¿No es cierto? Y la palabra tiene esa habilidad de mostrarnos tal como somos. Yo les digo que cuando me acerqué al Señor, cuando fui a las reuniones cristianas por primera vez, escuchaba la palabra, nadie me ha predicado así, digamos, directamente, tienes que convertirte, no. Pero escuchaba la palabra que compartían y demás. Y Dios, a través de su palabra y de su espíritu, y de la luz que yo iba recibiendo, empezó a obrar en mi corazón. Me empezó a mostrar lo que tenía. ¿Me entienden? La palabra. Y el Espíritu Santo me ha dado experiencias. ¿No es verdad? Y me ha ido exponiendo el corazón. Entonces, eran cosas invisibles para mí en un principio, pero a la luz de la palabra y del Espíritu se han hecho claramente visibles. Y he empezado a ver mi propio corazón, mi vida, mis pecados, mis problemas, mis dificultades, y he entendido que necesitamos un Salvador. Así es. He entendido, por ejemplo, que no se trataba de que yo trate de justificarme. Solo Dios te puede hacer entender eso, ¿me entiendes? ¿No? Con un trasfondo como el que nosotros tenemos a veces, que pensamos que podemos hacer algo para justificarnos delante de Dios. Él me hizo entender que no podía. ¿Me entiende? Que necesitaba a alguien ahí. Y bueno, podría ir más allá con los detalles, pero así es la palabra. En otras palabras, la palabra es donde nosotros nos miramos y vemos dónde estamos mal. Ahora, en la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo, ¿no es cierto? A través de la palabra vemos nosotros nuestra vida, si hay alguna cosa que está fuera de lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿No es verdad? Por ejemplo, una palabra que para mí es un martillo continuo, es esa del monte de las bienaventuranzas, ¿no? Cualquiera que dijere a su hermano necio, necio, o una de esas otras palabras, será sujeto a condenación. Eso para mí es un martillo, porque mi naturaleza justamente hace lo contrario. Ese ser degenerado, que es nuestra carne, hace exactamente lo contrario. Maldice, habla mal de la gente, blasfema, murmura, chismes, todo eso. Pero la palabra que el Señor dice exactamente lo contrario. Para mí es como un faro que dice, aquí tienes que llegar. Hay muchas rocas, hay mucho cieno, hay de todo, pero aquí tienes que llegar. Así tiene que ser tu vida. Tiene que llegar así a ser tu vida. ¿Qué les parece? Tremenda la palabra, cómo puede alumbrarnos. Y el Espíritu Santo, a través de los años y de la experiencia y de nuestro caminar, nos va mostrando cómo estamos, si hay progreso en este sentido, si la cosa va cambiando o no. Y cuando uno comete errores también, está ahí la palabra. Y no solo la palabra, sino el testimonio del Espíritu también. Y tú te das cuenta que has cometido errores. ¿Por qué? Porque dice que no debes hacer tal cosa. Yo les digo en honor a la verdad. En honor a la verdad, esto como testimonio. Una vez el Señor me agarró duro. Duro, sinceramente. Yo la verdad es que no sabía por qué. No sabía por qué. Pero me agarró duro. Han pasado años. Pasaron años y a través de su palabra me di cuenta dónde había fallado. No estaba consciente yo de ese error, pero no le agradó al Señor. No le agradó al Señor. A través de su palabra, sin embargo, años después entendí, esto es lo que decía el Señor.
Esto es lo que no le ha gustado al Señor. ¿Me están comprendiendo? Con el Señor las cosas son muy claras. Entonces la palabra siempre expresa todas estas cosas. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros vemos las cosas de nuestra vida, aquellas cosas que no están bien, que es lo que el Señor requiere, ¿no? Entonces nos comparamos con eso y vemos bien dónde estamos y dónde tenemos que ir, ¿sí o no? Es así, hermanos. Entonces, por medio del Espíritu Santo, tiene que haber un ajuste en nuestras vidas. Tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, tu palabra dice esto. Pero también volvemos otra vez a esto. Acerquémonos con un corazón sincero. Por eso dice un corazón sincero. Señor, tu palabra dice eso, pero yo en mí veo exactamente lo contrario. ¿Quién le gusta decir eso? Delante del Señor no vamos a venir a poner cera, pues, en esa estatua de mármol rajada, ¿no es verdad? No vamos a poder hacer eso. Tenemos que venir con toda honestidad, toda sinceridad, exponer nuestro corazón tal como es Él y confiar en su gracia. Porque dice que nos acerquemos confiadamente, ¿no es cierto? Que tenemos libertad para llegar hasta su presencia, ¿no? Pero con sinceridad, ¿no es cierto? Admitiendo nuestras fallas y también esperando en su gracia. Porque por mucho que uno quisiera, no puede hacer nada para cambiar el corazón a no ser que haya la gracia del Señor. Pero ahí está su sangre, por ejemplo, ¿no? Si uno llega a tener conciencia de que ha cometido algún error, no, la sangre lo puede purificar a uno. ¿No es verdad? Todo es una obra espiritual, pero es así. ¿Me comprenden? Y la palabra tiene un tremendo poder, hermanos, para cambiarnos, ¿no es cierto? Para corregirnos, para limpiarnos, ¿no es verdad? Porque la palabra habla de tantas cosas y de toda la obra del Señor Jesucristo que ha hecho para limpiarnos. Por ejemplo, la sangre nos limpia de nuestros pecados, dice, purifica nuestras conciencias de obras muertas. En otras palabras, las obras no podrían jamás justificar nuestra conciencia, la impureza de nuestro espíritu, jamás. ¿Me entiende? Pero la sangre de Cristo sí. Eso lo sabemos a través de su palabra. Entonces su palabra es capaz de limpiarnos. O su palabra habla de la muerte de Cristo que ha puesto fin a este cuerpo pecaminoso carnal. ¿No es cierto? Entonces uno tiene de qué asirse. ¿No es verdad? La muerte de Cristo es más poderosa, ¿no es cierto?, que nuestra propia debilidad humana. Aunque muchas veces el diablo te quiere hacer creer lo contrario, ¿no? O muchas veces uno ignora todas estas promesas y estas realidades espirituales, pero la palabra está ahí, ¿no es cierto? Entonces, la palabra puede corregirnos, limpiarnos, lavarnos, ¿no es cierto? Y puede continuar limpiándonos progresivamente, ¿no es verdad? Escuchen este versículo en Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que dice. Está hablando de Cristo, que amó a su iglesia, se ofreció a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está bien claro que el agua representa la palabra, ¿no es cierto? Pero evidentemente hemos dicho agua y espíritu, ¿no es cierto? No es solamente la letra. Ahora la letra alumbra, sin duda. Vean ustedes a Israel, digamos. El mismo apóstol Pablo dice que la ley enseñó al pueblo de Israel qué es lo que debía escoger. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que debía escoger? ¿No? Aunque quizá en una forma
figurativa, ¿no? No veían la realidad espiritual de todas las cosas, pero podían, en comparación a otros pueblos, digamos, de la historia, escoger las cosas más buenas, ¿no? Incluso, yo he leído esto, ¿no?, en la historia, por ejemplo, los judíos, claro, llevaron ellos esto a un extremo, digamos, ¿no? Pero, digamos, la purificación que menciona en varias partes del libro de Levítico y diferentes otros textos del Pentateuco, ¿no?, que habla de la purificación, de los lavamientos y demás, ¿no? Cosa que después los judíos llevaron a un extremo y convirtieron eso como una doctrina, digamos, ¿no? Eso se menciona en los evangelios. Por ejemplo, cuando los fariseos vienen al Señor Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos comen pan con manos inmundas? ¿No? Y a lo que estaban diciendo es: ¿por qué tus discípulos, comen pan sin lavarse las manos? Eso es. En este caso, el mismo apóstol Marcos, en el mismo evangelio aclara que inmunda se refería a no haberse lavado las manos, ¿no es cierto? Los judíos llevaron eso a un extremo y el Señor les tuvo que decir: ustedes guardan la tradición de los ancianos, se olvidan de la palabra de Dios, ¿no? Guardan el lavarse las manos, el hacer esto, y se olvidan de los mandamientos de Dios. O sea, habían llevado la cosa a un extremo. Pero en todo caso, todas esas cosas les enseñó la ley. Yo leí en la historia que en la Edad Media, ustedes saben, había muchas plagas, había muchas pestes, ¿no? No sé si han leído estos datos, pero hubo una peste que se llamó la peste negra, que era la peste bubónica, ¿no?, transmitida por pulgas y ratas, ¿no es cierto? En aquel tiempo mató a 200 millones de habitantes. O sea, lo que nosotros vemos ahora del coronavirus es, pues, como se dice, como dirían, es un juego en comparación a esto, ¿no? Murieron 200 millones de habitantes, de personas en el mundo. 1/3 de la población mundial fue borrada del mapa por la peste bubónica. Nadie sabía de dónde venía, cómo se contagiaba. Simplemente aparecían ahí enfermos y demás. Ya se imaginan las condiciones, pero no, pulgas, ratas. O sea, tiene que haber sido condiciones sanitarias muy tremendas, ¿no es cierto? Que te piquen las pulgas o te muerda una rata o algo así, ¿me entiendes? Bueno, el asunto es que muchas de estas plagas y muchas de estas enfermedades, no específicamente la peste bubónica, pero otras sí, difteria y cosas de ese tipo, se traducen, pues, o se transmiten justamente, entre otras cosas, por las manos que no están lavadas. El gran descubrimiento ahí de este siglo es: tienen que lavarse las manos. Los judíos ya sabían eso. Por causa de eso, he leído en la historia que muchos del pueblo judío no morían por esas plagas. Pero ¿cómo es el diablo, no? Entonces los otros veían que no morían los judíos, entonces les echaron la culpa de que ellos estaban envenenando a los otros o estaban haciendo algo para que los otros se mueran y no ellos. ¿Qué les parece? Es de no creer, ¿no? Pero así son los hombres, ¿no? No morían, entonces ustedes tienen que ser los culpables. Pero era por todas las cosas que habían aprendido de la ley. O sea, la ley es buena, si se la usa legítimamente, dice. No para justificarte, porque no vas a poder, ¿no es cierto? Y tiene otras connotaciones. Pero aquí dice el espejo. Y ahí la vamos a dejar. ¿No es cierto? Y vamos a continuar después hablando de esto. Pero para que no se vayan con la cosa y puedan meditar, escuchen a ver esto, escuchen. Hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, ves las cosas del Señor en la palabra por medio del Espíritu Santo. Ves la gloria del Señor. Y al ver esa gloria por el Espíritu Santo, te comparas tú mismo. Y dices, ahí tengo que llegar. Así tengo que ser. ¿Me estás entendiendo? Y eso tiene poder para transformarte por el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Y hay otros versículos más que vamos a ver después. Amén. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo de meditar en ella. Por abrirnos los ojos del corazón, del entendimiento. Señor, y oramos que por tu Espíritu podamos entender estas cosas. Y que estas cosas vengan a ser una palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos en nuestro corazón. Que discierna nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor, para que seamos realmente transformados conforme a tu imagen, por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que
es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí,